Hola, mi nombre es Walter Rivas y soy parte del Ministerio de Evangelismo de Houses of Light, Footsteps. Y el día de hoy vamos a aprender un poco de cómo predicar el Evangelio de una manera práctica. Quiero decirte que como hijos de Dios tenemos la maravillosa responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Pero, ¿cómo es que nosotros predicamos exactamente el Evangelio? ¿Qué debemos incluir en nuestra presentación de este Evangelio? Y tal vez, ¿qué pasaje de la Escritura nosotros deberíamos citar? Pues en esta sencilla clase que vamos a tener, le explicaremos paso a paso cómo nosotros podemos predicar el Evangelio. ¿Ok? La Biblia en sí nos manda a predicar el Evangelio. Es un mandamiento. Lo está en Mateo 28. Y antes que nada, pues la pregunta sería, ¿qué es el Evangelio? Y en primer lugar, tenemos que asegurarnos que tenemos 100% claro lo que es precisamente el Evangelio. Después de todo, no se puede predicar el Evangelio de manera eficaz si no se sabe lo que se supone que se debe predicar. Entonces, en pocas palabras, el Evangelio es estas buenas noticias del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Prácticamente eso es todo. Ahora, en 1 Corintios 15, 1, 4, el apóstol Pablo define el Evangelio de esta manera. Él dice, quiero recordarles, hermanos, el Evangelio que les prediqué, porque primeramente les entregué lo que yo también recibí, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si ven acá, Jesús es presentado como el Cristo, ¿no? En otras palabras, Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías que Dios envió y que fue designado por Dios mismo y que ha venido acá a traer la salvación al mundo. Ahora, no podemos dejar de predicar el Evangelio a las personas sin que ellos sepan cuál es la condición de ellos sin Dios. Primero, nosotros tenemos que entender que heredamos de nuestros padres Adán y Eva, por su desobediencia, el pecado. Y esto nos hizo separarnos de Dios, por lo cual nosotros estamos perdidos sin Dios en este mundo. Ahora, Cristo tuvo que dejar su trono de gloria, venir a este mundo que Él mismo creó y morir por nuestros pecados, para, en consecuencia, darnos la salvación. Pero la pregunta también sería esta, ¿de qué es lo que Dios nos ha salvado? Primeramente quiero que sepas de que nos salvó de la ira misma de Dios, porque esa ira estaba sobre nuestras cabezas cuando éramos sus enemigos. También el de ser enviados al infierno y luego al lago de fuego. Pero lo más terrible es la separación eterna de Dios con nosotros. Entonces, nosotros en realidad no podíamos salvar a nosotros mismos. Ahora, Jesucristo también resucitó de la tumba. Esto demuestra que de hecho Él es el Hijo de Dios y que tiene poder sobre la muerte. Ponte a pensar en esto. Su resurrección también nos da esperanza de vida eterna con Dios. Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. Ahora, cuando predicamos el Evangelio, debemos dejar claro que hay un Dios que es santo, es justo y que nos ama. Ahora, hemos nosotros pecado contra ese Dios y necesitamos la salvación y para que nosotros con esa salvación reconciliarnos con Él. Y esto es lo más importante. Jesús es la respuesta a ese problema. Ahora, ya que nosotros entendemos qué es el Evangelio, vamos a profundizar en cómo predicarlo de esta manera práctica y efectiva siguiendo ciertos pasos. ¿Ok? Paso número 1. Hay que comenzar con la oración. La realidad es de que solamente Dios puede salvar a las personas. Es el Espíritu Santo que trae convicción a ellas. Y Él es el que trabaja en el corazón de aquellos que han de creer. En 1 Corintios 3:7 dice que así ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por lo tanto, antes nosotros de comenzar a predicar el Evangelio,
tenemos que orar y pedir la guianza del Espíritu Santo. Él es el que trae la convicción. Nosotros simplemente somos esos vasos, somos esos instrumentos que llevamos la palabra de Dios, que es el Evangelio, pero es el mismo Dios, el Espíritu Santo, el que atrae a las personas y les da convicción. Ahora, tenemos que tener esto en este segundo paso. Que nosotros que predicamos, conozcamos a quién le predicamos, cuál es nuestra audiencia. Ok, entonces cuando nosotros predicamos el Evangelio, prácticamente es importante saber a quién les estamos hablando, ya sea individualmente o ya sea en grupo. Y esto no necesitamos saber todo acerca de ellos, pero debemos de entender cuál es su trasfondo, por lo menos, ¿no? Pablo en Hechos 17, del 22 al 23, habla a cierto grupo de personas conociendo su trasfondo. Y dice Pablo a las personas que viven en Atenas, pueblo de Atenas, dice, veo que en todo sentido son muy religiosos, porque al pasear y observar con atención sus objetos de culto, incluso encontré un altar con esta inscripción: un Dios desconocido. Así que ustedes ignoran lo que adoran y eso es lo que yo les voy a anunciar. Si ven acá, Pablo usó el hecho de que los atenienses eran muy religiosos como un punto de entrada para compartir el Evangelio con ellos. También reconoció que su creencia en un Dios desconocido, y esto lo usó como forma de presentarles al único Dios verdadero. Tú te puedes hacer preguntas también acerca de tu audiencia, y una de ellas es, bueno, ¿quiénes son ellos? O sea, ¿qué es lo que a ellos les interesa? ¿Qué es lo que están pasando en dificultades con la vida? ¿En qué creen? Y muchas otras preguntas que tú te puedes hacer también. Ahora, el paso número 3 es usar las Escrituras. La Biblia es la palabra viva de Dios y es la que trae la convicción. Es la herramienta más importante que tenemos cuando predicamos el Evangelio. La Biblia no solamente es un libro de historias o de enseñanzas morales, más bien contiene la historia de Dios redimiendo a su pueblo a través de Jesús. Entonces, es muy útil el conocer ciertas partes que nos ayudarían a predicar el Evangelio en la Biblia. Y uno de ellos, pues, es lo que es conocido como el camino de Romanos. Eso está en el libro de Romanos y te aconsejo que lo leas todo. Pero puede ser útil y se trata simplemente de una serie de versículos del libro de Romanos que guían a las personas a través del Evangelio. Uno de ellos es Romanos 3:23. Puedes tomar nota. Romanos 6:23. Romanos 5:8. Romanos 10:9, Romanos 10:13. Estos versículos explican claramente nuestra necesidad de salvación, así como el hecho de que la salvación se puede encontrar en Jesucristo. También expresa la necesidad de creer en Cristo. Paso número 4. Tú tienes que explicar las malas noticias. Cuando predicamos el Evangelio, parece que podemos sentirnos tentados a evitar compartir estas malas noticias de que nosotros hemos pecado y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios y de que Él va a tener que encargar a traer justicia a esta tierra, va a encargarse de traer justicia a esta tierra. O sea, después de todo, no es un mensaje muy popular de parte de nosotros para los demás o transmitirlo, pero sin comprender cuáles son estas malas noticias, las personas no pueden comprender ni apreciar claramente o plenamente las buenas noticias de lo que trae el Evangelio. Así es de que Romanos 6:23 deja claro que la paga del pecado es muerte, esa separación de Dios. Y esto significa que nuestros pecados nos separan de Dios. Y Romanos 3:23 dice que de todos, o sea, que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esto incluye a todas las personas. Ahora, es importante compartir esta verdad con las personas no creyentes o los incrédulos, porque les ayuda a entender lo que necesitan y es un Salvador. Ahora, sin reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de perdón, no podemos aceptar plenamente el don de la salvación a través de Jesucristo. Por difícil que sea, es importante compartir estas malas noticias. Y las podemos abordar con gracia, con amor,
¿no? Entendiendo de que todos somos pecadores y que necesitamos pues el perdón de Dios. Paso número 5. Comparte las buenas noticias. Por supuesto, ¿no? Después de que tú das estas malas noticias y que las personas han recibido la condición o han entendido la condición donde se encuentran, entonces siempre estas malas noticias deben ser seguidas inmediatamente por las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra como ser humano, vivió una vida perfecta y sin pecado y voluntariamente tomó sobre sí el castigo de nuestros pecados al morir en la cruz. Pero ahí no terminan las buenas noticias. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte de una vez y para siempre. Y a través de su muerte y su resurrección, podemos nosotros recibir u obtener la vida eterna. Y eso nos reconcilia con Dios. Entonces, esto significa que nuestra salvación es un regalo gratuito de Dios. No se puede ganar. Ninguna cantidad de buenas obras nos califica a nosotros para la salvación. Solo se puede recibir y siempre se puede recibir por fe en Cristo. ¿Ok? Estas son muy buenas noticias. Así es de que cuando predicamos nosotros el Evangelio, tenemos este increíble privilegio de contarle a las personas estas buenas nuevas. Y no solo eso, sino que tenemos la oportunidad de ver que sus vidas sean transformadas. Paso número 6. Por último, cuando predicamos el Evangelio, debes llamar a la gente a creer en Jesucristo para salvación. Esto no es el Evangelio en sí. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros y se trata de la respuesta adecuada a ese Evangelio. En Marcos 1:15, Jesús mismo dice esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse significa alejarse de nuestros pecados y volverse hacia Dios. Y creer en el Evangelio significa tener fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó desde los muertos, serás salvo. La fe en Jesucristo es esencial para la salvación, ¿ok? Ahora, nosotros lidiamos con algo muy grande, que es el rechazo. Cuando tú predicas el Evangelio, algunas personas rechazarán lo que estás diciendo o lo que le estás compartiendo. Esto mismo le sucedió a Jesús. Así que ciertamente debemos esperar que nos suceda a nosotros. Cuando esto sucede, debemos recordar que no es nuestro trabajo hacer que las personas crean, y eso ya lo sabemos. Nuestra labor simplemente es compartir las buenas noticias y permitir que el Espíritu Santo traiga convicción a los corazones de ellos. La buena noticia es de que Dios llevará a algunas personas a creer en el Evangelio basándose en tu predicación. Puedes estar absolutamente seguro de ese hecho porque Dios lo prometió. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Ahora, si alguien parece resistirse del Evangelio al principio, pues no te preocupes. Confía en que Dios puede usar tu predicación para llevarlo a la salvación. Hay que continuamente estar orando por ellos y permitir que Dios pues, te ponga palabras de vida para los que estás compartiendo. Y para concluir con esto, te quisiera decir de que predicar el Evangelio es una parte vital del cumplimiento de la gran comisión que nosotros hemos recibido de parte de Jesús. Es nuestro deber como creyentes compartir las buenas nuevas, las buenas noticias con aquellos que aún no han recibido a Cristo. Así es de que yo te pido de que pues avances con valentía y que tengas confianza, que te armes con la verdad de Dios, que la palabra de Dios esté en ti y que el conocimiento que tú tienes de Él pueda ser expresado de una manera clara. Así es de que este es nuestro reto y esperamos que muchos vengan al reino de Dios. Así es de que, de nuevo, prediquen el Evangelio sin temor ni vacilación. Y te doy gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.